Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea álgebra. Nuestra sesión de hoy lleva por título Clases de funciones. El propósito fundamental de la presente sesión es comprender el fundamento de las formas de clasificar las funciones y conocer las características de cada clase. Asimismo, identificar las clases de funciones en forma gráfica. Entonces, diremos clases de funciones. Función inyectiva. Una función f que va de a hasta b es inyectiva si a cada elemento del rango le corresponde un único elemento del dominio. Es decir, si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces x sub 1 es igual a x sub 2 para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenece al dominio de f. O, si x sub 1 es diferente a x sub 2, entonces f de x sub 1 es diferente a f de x sub 2 para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenece también al dominio de f. En otras palabras, la función inyectiva también se le conoce como la función 1 a 1. O sea que a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango, nada más. Eso significa función inyectiva o 1 a 1. Notitas. Una función f de a en b es inyectiva si para y que pertenece a b existe un único elemento x que pertenece a, tal que y es igual a función de x. Eso significa que estamos rectificando que la función es 1 a 1. Segunda notita. Una función inyectiva, las segundas componentes no se repiten. O sea, no puede haber una función en las cuales un dominio tenga básicamente dos valores del rango. Entonces no se puede repetir la segunda componente. La tercera notita. Si toda recta paralela al eje X corta la gráfica de f en un único punto, dicha gráfica será la representación de una función inyectiva. Es una forma práctica también de poder saber si es inyectiva o no. Bastará graficar una línea horizontal sobre el gráfico. Si corta en un solo punto, es inyectiva. Si no, no es inyectiva. Vamos a ver ahora unos ejemplos de función inyectiva en forma de diagrama sagital o diagrama de flechas. Veamos entonces, un conjunto A formado por elementos 1, 2, 3, 4, un conjunto B formado por elementos A, B, C, D, E. Entonces, si relacionamos 1 con A, 2 con B, 3 con C y 4 con D, diremos que la relación es 1 a 1, entonces sí es inyectiva. Otro ejemplo, un conjunto C, elementos 1, 2, 3 y 4, y un conjunto de elementos A, B, C y D. La relación 1 con A, 2 con B, 3 con C, también es inyectiva. No importa que aquí falta un elemento del dominio que no esté relacionado, sí es inyectiva. Un tercer ejemplo, un conjunto E, elementos 1, 2 y 3, y un conjunto F, elementos M y N. Si relacionamos 1 con M, 2 con N, 3 con N, viene a ser una función sí, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque simplemente, fíjense, a dos elementos diferentes del dominio corresponde un mismo elemento del rango. En otras palabras, hemos dicho, no puede tener dos segundas componentes iguales para dominios distintos. Entonces, esa no es inyectiva, no es 1 a 1. Veamos el siguiente. Función subyectiva, también llamada sobreyectiva o epiyectiva, así se le conoce. Una función f de a en b es subyectiva si el rango o imagen de f coincide con el conjunto de llegada b. Es decir, si el rango de f es igual al conjunto de llegada b, en este caso el conjunto de llegada sería b, conjunto de partida es a, conjunto de llegada es b. Si el rango de f es igual al conjunto de llegada a, entonces f es una función subyectiva. Nota, una función de f que va de a en b, si para todo y que pertenece a b existe un x que pertenece a, tal que f de x es igual a y. Aquí dice solamente existe un x, no dice existe un único x como era en la inyectiva, existe un x. Ahí está la diferencia con la anterior. Veamos entonces ejemplos también en diagramas sagitales. Un conjunto A, elementos 1, 2, 3, 4, conjunto B, A, B, C, D, E. Si relacionamos 1 con A, 2 con B, 3 con C, 4 con D,
y 4 con E. Aparentemente el conjunto de llegadas es igual al rango, pero mucho cuidado. Este gráfico no corresponde a una función. ¿Por qué? Porque para que sea una función debería partir de cada elemento del conjunto de partida una sola flecha. Esto ni siquiera es función, no menos podemos hablar si es subjetiva. Mucho cuidado ahí. Es una relación, sí, pero no es una función. Entonces, no es subjetiva. Mucho cuidado. Conjunto, otro ejemplo. Conjunto C, elementos 1, 2, 3 y 4. Conjunto D, elementos A, B, C y D. La relación 1 con A, 2 con B, 3 con C, tampoco va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque el conjunto de llegada no es igual al rango. En aquí el rango sería ABC. El conjunto de llegada sería ABCD. Entonces tampoco es subjetiva. Siguiente ejemplo. Conjunto E formado de elementos 1, 2 y 3. Conjunto F, elementos M y N. La relación 1 con M, 2 con N y 3 con N. Esta sí es subjetiva. ¿Por qué? Porque el rango es igual al conjunto de llegada. Entonces sí es subjetiva. ¿Ah? Pero no es inyectiva. Pero en este caso estamos hablando como ejemplos de subjetiva. Sí es una función subjetiva. Función biyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y subjetiva a la vez. Dice, una función f de a en b es biyectiva si f es inyectiva y subjetiva a la vez. O sea, tiene que tener las características de ser inyectiva y subjetiva al mismo tiempo. Veamos como ejemplo diagramas sagitales. El conjunto A, elementos 1, 2, 3 y 4. El conjunto B, elementos A, B, C, D y E. La relación 1 con A, 2 con B, 3 con C, 4 con D, ¿será biyectiva? No. ¿Por qué? ¿Es inyectiva? Sí, pero no es subjetiva. Basta que uno no sea, entonces no es biyectiva. Un segundo ejemplo. Conjunto C, elementos 1, 2, 3 y 4. Conjunto de elementos A, B, C y D. La relación 1 con A, 2 con B, 3 con C, 4 con D. Primero veremos. ¿Es inyectiva? ¿Es 1 a 1? Sí, es inyectiva. ¿Es subjetiva? ¿El conjunto de llegada es igual al rango? También sí. Entonces, como cumplen ambas condiciones, diremos que es una función biyectiva. El siguiente. Conjunto E, elementos 1, 2 y 3. Conjunto F, elementos M y N. Relación 1 con M, 2 con N, 3 con N. Lo primero que vamos a verificar, ¿es inyectiva? No es inyectiva, porque no es 1 a 1. ¿Es subjetiva? Sí es subjetiva. Pero como no es inyectiva, uno de ellos no cumple, entonces tampoco será biyectiva. Como ven, tenemos que analizar las características de cada función, de cada clase. Estamos trabajando básicamente las tres clases súper archiconocidas que son la inyectiva, la subyectiva y la biyectiva. Vamos a ver ahora si es biyectiva los siguientes gráficos. Veamos el plano cartesiano, el eje X o eje de las abscisas, el eje Y, eje de las ordenadas. Un gráfico, una línea. Primero vamos a ver, ¿será inyectiva? ¿Qué será? En forma gráfica, para saber si es inyectiva, bastará trazar una línea horizontal, paralela al eje X, y corta en un solo punto, como en este caso, sí es inyectiva. ¿Será subyectiva? Para que sea subyectiva, el rango debe ser todos los reales. Entonces, el rango verificamos sobre el eje Y, va desde menos infinito hasta más infinito. Por consiguiente, este gráfico es biyectiva. Otro gráfico. Plano cartesiano, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Un gráfico, en este caso es una parábola. Ese es el gráfico de una ecuación cuadrática. Veamos, ¿será inyectiva? Trazamos una línea horizontal y corta el gráfico en 2 puntos. Por consiguiente, no es inyectiva. La pregunta, ¿será subyectiva? Tampoco va a ser subyectiva. ¿Por qué? Porque el rango va desde este punto, que es el vértice de la parábola, hasta más infinito. Y desde el vértice de la parábola a menos infinito no hay. Tampoco es subyectiva. No es inyectiva, tampoco es subyectiva. Menos va a ser biyectiva. Siguiente gráfico. El eje, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. El gráfico. Este gráfico. Trazamos una línea horizontal para ver si es inyectiva o no. Para el eje X corta en un solo punto, si es inyectiva. ¿Será subyectiva?
viene desde menos infinito hasta más infinito. Si es surjetiva, por consiguiente, también será biyectiva. Además, el gráfico corresponde a una ecuación cúbica. Entonces, es biyectiva. Como has visto, tenemos que hacer el análisis de cada clase de función, ver las características, cómo son. Para resolver los problemas, eso es importantísimo, por favor. En una función activa, la relación es 1 a 1. En una función surjetiva, el rango coincide con el conjunto de llegada. Y para que sea biyectiva, tiene que cumplir las dos condiciones, de ser inyectiva y surjetiva a la vez. A continuación, pasamos a la parte práctica, a resolver problemas sobre clases de funciones, para lo cual yo te invito a que tú observes con mucha concentración, veas la forma de resolver paso a paso los siguientes problemas, los cuales te va a servir de base para que tú resuelvas el resto de los problemas propuestos en la ficha. Además, vamos a utilizar métodos prácticos, métodos concretos y específicos para resolver este tipo de problemas. Entonces, nos vamos a la parte práctica.